Hoy es... Voy a poner mi logo aquí, pero vamos, ya mismo. Hoy es jueves 27 de 2011 y estamos distribuidos a lo largo de toda España en distintos sitios y tenemos la suerte de contar con nosotros con Luis Ángel Fernández Hermana, uno de los pioneros de Internet y de contar lo que pasa en Internet, yo diría en España y en Europa, porque desde el año 94-95 ya estaba dándole a la tecla, yo recuerdo, el año 95 ya tenías una página, ¿no?, en el periódico hablando de Internet cuando nadie hablaba de Internet, y por tanto tenerlo con nosotros pues realmente es un placer y un honor, ¿eh? Y vamos precisamente hoy a hablar de un tema que no puede ser o estar más candente, que es el tema de cómo irrumpe Wikileaks en la red, y que lo que muchos pensamos inicialmente de que, hombre, pues es bueno, el no tener información cerrada o que la gente pueda conocer cómo se hacen las cosas. Yo lo digo porque un ejemplo que tengo es de Internet. En Filipinas han puesto un sitio para denunciar a la policía corrupta, y les funciona de maravilla, porque allí vas y te atan con una cadena a la calefacción y si no pagas no te sueltan en 2 días, ¿no? Entonces tú que puedes denunciar al número que te ha hecho esto. Esto aquí nos parece una salvajada. Pues ahí ahora van con un poco más de cuidado, porque el site este ha empezado a funcionar y a crecer y bueno, pues la información en este aspecto pues ayuda a las personas y democratiza a los países. ¿Qué pasa? Que lo que inicialmente puede ser bueno, vamos a ver cómo puede ser utilizado como excusa para los gobiernos de los distintos países. Hoy o ayer ya vimos pues que Egipto ha bloqueado Facebook, que Egipto ha bloqueado Twitter, bueno, un poco pensando en lo que ha pasado en Túnez, ¿no? Y entonces, pues que no se utilice esta excusa pues precisamente para hacer leyes absurdas, porque después en el fondo, como esto que está pasando ahora con la ley Sindes, poner puertas al campo, dicen, sí, aquí lo prohibís, de aquí 15 días estaremos en Honolulu, y pondremos el site en otro sitio, con lo cual es absurdo, ¿no? Bueno, pues de todo esto que os he ido esbozando, que no puede ser de más de rabiosa actualidad, tenemos a una persona que ha reflexionado muchísimo sobre estos temas y que tiene pues un discurso muy interesante, como es nuestro amigo y colega Luis Ángel Fernández Hermana. Toda la palabra es tuya. Sí. Bien, muchas gracias, Andreu, por esta amistosa presentación. Yo quisiera exponer solamente una serie de puntos sobre lo que ha significado esa aparición de Wikileaks y también qué campos son los que abren. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que desde que se creó Internet y se crearon medios de comunicación entre personas, no solamente ya entre máquinas, como ocurría al principio, Internet fue un lugar para revelaciones. Y las revelaciones se hacían de 1000 maneras diferentes, se hacían a lo mejor en listas de distribución, donde la gente de repente se enteraba de cosas que no hubiera tenido ninguna otra forma humanamente posible para llegar a ellas. Y cuando ya se empezaron a crear entornos mucho más organizados, como fue por ejemplo Usenet y foros de este tipo, se basaban precisamente en este tipo de revelaciones. Uno de los foros más famosos que había en Usenet era uno de hackers, precisamente, donde se contaban historias que solamente se revelaban en este foro. Es decir, que la filtración yo creo que es consustancial a la historia de Internet. Lo que ha cambiado con la irrupción de Wikileaks es, lógicamente, en primer lugar, la preocupación de Wikileaks y haberlo conseguido hasta ahora de crear una pasarela para filtrar segura, es decir, que puede garantizar el anonimato del que filtra. Hasta ahora esto era siempre pues más que nada pues estrategias personales y malamente que podríamos definir como colectivas para tratar de evitar que se supiera
quién era el que filtraba. Pero claro, a lo largo ya de los años finales de los 90 y en los años 2000 hemos tenido incluso casos en España, pues de alumnos que filtraban cosas sobre sus profesores. Hemos tenido casos en los cuales se han revelado exámenes en Internet antes de que se celebrara el examen. Sí, filtraciones ha habido siempre en ese sentido y han ido creciendo a medida que crecían tres cosas que no hay que perder nunca de vista, y es una, es la población, es decir, acabamos de saber ahora en estos días que ya somos en el mundo 2.000 millones de personas que usamos Internet, y hace un año éramos, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aproximadamente 1.000 millones, es decir, se sigue cumpliendo esta ley que dobla la población que hay en Internet. Las aplicaciones, la potencia de las aplicaciones sigue incrementándose y la capacidad de virtualizar también se sigue incrementando, y en cierta manera Wikileaks viene montado sobre esto, ¿no? Claro, la irrupción de Wikileaks no solamente ha sido ya garantizar la pasarela, sino irrumpir con una cantidad de información confidencial o secreta, nada más y nada menos que de Estados Unidos. Y este es el primer punto que quiero dejar ahí, porque desde este punto de vista Wikileaks entronca con lo que han sido desarrollos conceptuales y de debate dentro de Internet sobre el término open, ¿no? Abierto. Open data, open information, open government, open source, open software, y en cierta manera pues ahí hay una tradición corta pero muy rica que se ha desarrollado en Internet, y Wikileaks se inscribe dentro de esta tradición. El segundo aspecto, que es un aspecto mucho más controvertido, ha sido la estrategia por la cual Wikileaks ha filtrado los documentos. Wikileaks en este sentido le ha dado vuelta completamente al paradigma de los medios de comunicación, ha decidido que la exclusiva la proporcionan ellos de manera abierta, pero sin decir quién es el que le ha proporcionado a ellos los documentos, y han ido por una estrategia de corte mediático, es decir, seleccionaron un grupito de medios de una gran relevancia internacional y darle los documentos para que estos medios mismos verificaran la autenticidad de estos documentos a través de técnicas periodísticas como las que también utiliza Wikileaks. Y como tercer paso, y esto es fundamental en la era de Internet, la publicación de estos documentos en los medios de comunicación han sido verificados, supervisados, seguidos, escrutados por cientos de miles de personas a través de blogs, de webs, de colectivos de distinto tipo, de ONGs, etcétera. Esto no había ocurrido antes. Antes, cuando un periodista tenía una exclusiva, publicaba la exclusiva y no había nadie que tuviera ninguna capacidad de supervisar ni el ritmo de publicación de la exclusiva, ni lo que esa exclusiva implicaba. Y en este caso ha habido un cambio en este sentido. Ahora bien, nosotros nos podemos preguntar por qué Wikileaks ha ido a por estos 5 medios de comunicación. Esto, como sabéis, quienes estáis un poco al tanto de todo lo que ha sido el debate en Internet, ha originado multitud de discusiones, y ha habido gente que incluso pues la mayor pega que le han puesto a la actitud de Wikileaks ha sido que haya ido a los medios a dar esta información. Yo creo que aquí hay dos aspectos muy importantes con los cuales vamos a tener que convivir en los próximos años, ¿no? Por una parte, y esto lo digo a modo de reflexión general, desde el año 2004, cuando aparece MySpace, Second Life, Facebook y estas redes sociales, que lo que hacen es promover fundamentalmente lo que yo llamo enlaces débiles, es decir, enlaces superficiales, aunque han ido creciendo con el tiempo y cada vez se ha ido enriqueciendo más, pero está toda esta cosa de la periferia de amigos, de fotografías, de entretenimiento, de actividades cotidianas y de ocio, y entonces
lo que habíamos tenido en los años 90 y principios de los 2000 en Internet de webs donde se trabajaba con la información, se generaba conocimiento, ese conocimiento se aplicaba a proyectos, etcétera, etcétera, ha reducido su presencia y su importancia en la red. Podría suponer, y esto es una suposición personal en este sentido, que Wikileaks, a la vista de la escasez de lugares en Internet que fueran capaces de recibir esta información para trabajar con ella, ha decidido ir a los lugares donde existe la capacidad y la competencia necesaria para analizar estos documentos y ponerlos en contexto, porque si no se pone en contexto, estos documentos no tienen tampoco, digamos, mayor posibilidad de interpretarlos, ¿no? Y ha decidido que, bueno, las redacciones de los periódicos es donde todavía hay gente que lo que hace es trabajar fundamentalmente con información, que además tiene hemerotecas y que además tiene la experiencia de poder colocar determinadas informaciones en contextos muy concretos. Y como digo, esto ha generado mucha discusión porque ha habido mucha gente en Internet que lo que le ha llamado la atención a Wikileaks es que no haya puesto los documentos a disposición de comunidades que podrían usar los documentos para determinados fines, ya sea, digamos, para presión ante el gobierno o para incrementar el poder de los usuarios de Internet que están dentro de estas comunidades, dentro de estas colectividades. Y creo que este es uno de los puntos más controvertidos en lo que ha hecho en este sentido Wikileaks. El otro punto que quiero también enfatizar así rápidamente es todo esto que ha dicho mucha gente de que a fin de cuentas no nos han contado nada nuevo. Y yo creo que lo que la gente pierde de vista en este caso es que por fin el mudo ha hablado. Es decir, lo que se pierde de vista es que la gente que está en Internet ha conseguido hablar, aunque hable de cosas que ya conocíamos o que suponíamos, cosa que también, digamos, me parece que no es tan cierta. Y ahora supuestamente este mudo se le está echando en cara que habla por primera vez a través de Internet, lo expresa a través de la filtración de estos decenas de miles de cables, y además se le echa en cara que no dice nada nuevo. Es como decir, bueno, ha hablado por fin el mudo, pero no nos ha contado nada que supere a Platón y Aristóteles. Y yo creo que se pierde de vista en este sentido la importancia que tiene el que ahora institucionalicemos de alguna manera la filtración como parte de todo el proceso de Open Information y de Open Government en Internet. El otro punto que quería hacer referencia es que también se ha discutido mucho sobre que lo que hace Wikileaks es pone en peligro la seguridad o en este caso de Estados Unidos o de gente de personal de Estados Unidos. Yo creo que como ha pasado con tantísimas otras cosas en Internet, como pasó en el caso de la industria discográfica, como está pasando con la industria del cine, lógicamente cuando se produce un evento de este tipo, salen las fuerzas que están montadas sobre el evento que está cuestionado, la industria del cine o la industria del disco, y por el otro lado lo que se abre son caminos nuevos e innovadores que reformulan toda una industria en este caso. O sea, nadie hubiera dicho el día antes de que apareció Napster que hubiéramos sido capaces de rediscutir toda la industria de la música a escala global como ocurrió con Napster. Napster ha desaparecido en el camino, han aparecido muchísimos otros Napsters y los peer-to-peer, etcétera, y ahora no es posible hablar de la industria de la música sin tomar en cuenta lo que ocurre y sucede en Internet, las nuevas empresas, los nuevos negocios que han ido surgiendo alrededor de todo esto. Yo creo que en el caso de la seguridad pasa exactamente lo mismo y va a pasar lo mismo. O sea, progresivamente no vamos a aceptar
que se nos diga un criterio de seguridad que no tenga por lo menos algún tipo de base democrática de discusión y de acceso a la información, porque sabemos que en los últimos años pues nos han contado las historias que han querido sobre algunas cosas, que hemos ido incluso a guerras sangrientas donde bueno, las guerras son siempre sangrientas, pero a guerras donde la cantidad de víctimas ni siquiera han supuesto un replanteamiento de los criterios que nos han llevado a esas guerras. Y yo creo que en ese sentido toda la política de filtraciones en Internet es por ahora uno de los peldaños necesarios para empezar a discutir todos estos temas. Y para acabar, un par de cuestiones muy importantes. El otro día, precisamente, en una reunión con un grupo de empresarios que estaban, lógicamente digo, se oponían a Wikileaks y consideraban que esto había que pararlo, yo les planteé a ellos, la forma como trabajaban. Habían algunas empresas grandes y cómo saben ustedes cómo piensan y cuáles son los criterios morales que tienen la gente que trabaja para usted. Y este es un problema fundamental, porque hasta ahora sin Internet esto no tenía mayor importancia, pero ahora cada vez va a ser más importante precisamente el criterio moral de los individuos. Y si no se toma en cuenta un aspecto como este, vamos a tener luchas y contradicciones muy fuertes. Es curioso que en la encuesta que ha distribuido el Departamento de Estado como parte de la investigación para saber quién ha filtrado estos documentos, casi al principio está que se reporte quiénes son los que han manifestado algún grado de disidencia, de disconformidad con su trabajo, que han sido humillados, que podrían haber tomado una actitud revanchista, etcétera, etcétera. Pero es que no hace falta mirar al Departamento de Estado. Si miramos alrededor nuestro, vivimos en una sociedad de disidentes. O sea, no se toman en cuenta ni el talento, ni la autoestima. Sabemos que es una de las cosas que nosotros decimos siempre, que Internet lo que te permite es trabajar de tal manera donde se te tome en consideración, porque tú te puedes expresar, pero vivimos en un mundo donde esto no ocurre como una cuestión de procedimiento. Y por tanto, yo creo que se garantiza en ese sentido que durante mucho tiempo haya todavía filtraciones como una forma precisamente de abrir la caja oscura del poder, sea el poder político, sea el poder corporativo, el poder de las empresas o el poder, digamos, social. Y en este sentido quiero acabar con un par de consideraciones de cosas que están pasando en estos días que son muy interesantes desde este punto de vista. En la discusión sobre que las filtraciones deberían alimentar el trabajo de comunidades locales que les permitiera tener un mayor poder frente a las administraciones para poder negociar con ellas y saber qué es lo que está pasando, resulta que ahora pues acaba de salir una información en una lista de distribución de que la Universidad de Nueva York ha puesto en marcha una pasarela segura para filtrar documentos y filtrar situaciones que después se envían a medios de comunicación en las zonas del país que están afectadas por la filtración, para que, digamos, a partir de ahí se produzcan procesos de comprensión y de darle un cierto significado a esta información. Y la segunda es que en toda esta discusión pues han ido saliendo casos en distintas partes del mundo. Ya no menciono ahora más conocido también de los últimos días, de Palestina, donde se han filtrado datos que Al Jazeera está revelando un poco cuál es el tipo de negociación que nadie conocía que había entre los dirigentes palestinos y los israelíes. Y también se están conociendo casos de gente que, como decía Andreu en el caso de Filipinas, pero dentro de China, gente que está con microblogs y con dispositivos de este tipo, que están revelando informaciones que contrastan, que averigüen y que ponen en un dilema a las autoridades, porque
ir contra el bloguero en ese caso es aceptar injusticias manifiestas. Y entonces lo que está sucediendo es al revés. O sea, ahora resulta que hay ciudades en China donde las autoridades se están fiando de este tipo de filtraciones para poder tomar medidas y, lógicamente, incrementar su prestigio frente a la población y cosas por el estilo, que es lo que suele suceder en estos procesos. Yo dejaría esto aquí porque creo que ya hay suficiente chuleta para masticar y que si hay debate o discusión, pues seguro que saldrán más cosas interesantes de un debate como este, que está cambiando en cierta manera. Bueno, perdón, ahora que está cambiando, quiero retomar un poco lo que dije de los medios de comunicación, porque y de lo que dije de los social media, como los que surgieron después de 2004. Yo creo que lo que se plantea ahora es precisamente, y quiero insistir en ello, en la creación de sistemas y de colectivos que sean capaces de trabajar con información tan compleja como esta, de ponerlas en un contexto, de crear conocimiento a partir de ellos y, por lo tanto, de reorganizar socialmente a través de Internet desde el punto de vista de estos sistemas de información y conocimiento. Yo creo que redes sociales de conocimiento van a ser cada vez más importantes, si este es un camino que vamos a seguir, y que se refiere no solamente a las filtraciones, sino a todo este rompecabezas, que es filtraciones, Open Data, Open Information, Open Government, y las organizaciones que están tratando en cierta manera de darle una mayor transparencia a nuestras sociedades. Y bueno, como digo, lo dejamos aquí y os cedo, Andreu, la dirección del debate. Muy bien, muchísimas gracias por ser tan conciso, concreto y bueno, aquí ya me están pidiendo la palabra precisamente para iniciar este debate, que yo quiero simplemente moderar, pero bueno, que cada uno, si queréis, hacemos quizá un primer turno, los que tengáis cosas, o sea, no ordenadamente, sino los que ya tengáis cosas por decir. Y bueno, te doy la palabra a me voy a poner el cronómetro. Cronómetro, vale. Inicio. Para... No se trata de dar otra conferencia, ¿eh? Tiempo agotado, espera. Bien, oye, en primer lugar, date las gracias, Luis Ángel. Yo te seguía desde la época de Enredando. Exactamente. Exactamente. Bien. Yo creo que nos conocimos ahí ya, no sé si 95 ya es de antes. Bueno, y también quería agradecer al CESGA el esfuerzo que ha hecho, porque la retransmisión está yendo muy bien, y especialmente a Natalia, que ha estado en toda haciendo todo esto posible y dedicando tiempo. Bueno, yo creo que hay tres escenarios. Sabéis que soy historiador, y entonces los historiadores lo primero que diríamos es, ojo, los historiadores de dentro de 100 años pensarán, esto puede ser falso, y tenemos que contrastarlo con otras fuentes. Así que cuando aparece un cable de fulano, hace falta saber si tenemos fuentes contrastables de testigos o documentales que digan, es que este señor se está apuntando un tanto que lo hice yo. Porque en la política, en la diplomacia, desde que hay Estado, bueno, pues las cosas funcionan así. Un documento no es la verdad, es parte de un punto de vista en el que lo emite tiene sus propios intereses. Así que, si fuera falso, pecaríamos de ingenuos. Si fuera cierto, no tenemos fuentes contrastables. Para saber... Tengo música de fondo ahora. Bien, la segunda es, puede ser mitad y mitad. Aquí lo han pasado a un negocio que está en crisis, como es la prensa, y que a la vez no ha filtrado más que 1 o 2 documentos en los que se habla de las relaciones de la diplomacia con la prensa. Si buscáis en todos los cables, no aparece ni el New York Times, ni el País, ni Le Monde, ni los otros dos. Y eso sería señal de que no están haciendo bien su trabajo. Cosa que no digo que no está haciendo su trabajo la diplomacia, en general. Desde hace 500 años, parte de su trabajo es generar opinión. Bueno, de hecho se diferencian del ejército en eso, que generan opinión. Y si a los que generan opinión no van a verles para contrastarles y decirles, oye, mirar más desde un punto de vista, es que algo se ha hecho mal. Y también se supone que
mirando todos los documentos de asuntos exteriores, siempre esas gestiones se documentan. Y aquí no llega nada. Así que puede ser la mitad, puede habernos llegado a la mitad. Hablando del tercer escenario, y con esto termino, 3 minutos, y es que puede ser cierto. Pero, en el caso de que sea cierto, lo que dices, Luis Ángel, y lo digo para entrar un poco en debate, es que estamos aplaudiendo un robo de secretos de Estado. Es decir, en general nosotros podemos alegrarnos de la transparencia. Claro, la transparencia no es lo mismo que el robo. Es decir, pasa lo mismo con la propiedad intelectual. Nosotros podemos decir que estamos a favor del comercio electrónico y que se remunere, porque en el ciclo en el que estamos los países occidentales nos interesa sistemas de comercio. Pero claro, lo que no podemos decir es, en ausencia de comercio electrónico todo está justificado. Es decir, en la ausencia de transparencia entremos a saco, porque las sociedades se mantienen por unos equilibrios dificilísimos y parte de ellos es la discreción. Entonces, ahí la posición en los 3 escenarios, y con esto resumo, es puede ser falso, puede ser mitad, y en el caso de que sea cierto, tenemos que alegrarnos de que la transparencia se logre a través de estas filtraciones. Ya está. 3 minutos y medio. ¿Moderador? Bueno, adelante, muy bien. Más cosas. Por la mesa de Barcelona. Si hay más preguntas, no hay ningún problema y después voy respondiendo, como si no, prefiera. Ángel, ya respóndele directamente y después los que son un poco tímidos ya se preparan para la ronda. Bueno, yo voy a responder sobre las cosas de las que me siento, digamos, responsable para responder, ¿no? En la primera, digamos, de la importancia histórica de los documentos, bueno, pues efectivamente ya veremos qué es lo que pasa. Casi todos los países desarrollados tienen leyes de protección de los secretos y que después de 20, 25, 30 o 40 años, depende, digamos, de los países, revelan estos secretos donde nos enteramos algunas veces de cosas muy interesantes y otras de atrocidades que ha cometido un gobierno hace 40 años y que ahora, con el paso del tiempo, ya no hay no solamente ni tiempo, digamos, de reclamar, porque está pensado para eso, para que prescriba, sino que incluso pues nos parece, digamos, un vestigio del pasado. Lo que ha planteado Wikileaks es que ahora no hay vestigio del pasado con este tipo de documentos. Y esto lo plantea no solamente Wikileaks, se plantea con las filtraciones. O sea, no se filtra ahora si Isabel la Católica tuvo o no tuvo amancebamiento con alguno de los que estaban en la corte. Lo que se está publicando es lo que está pasando hoy en este sentido, y esto tiene, digamos, el valor de la inmediatez, y el valor de la inmediatez no quiere decir que sea de por sí bueno, o sea, simplemente que tiene el valor de la inmediatez. En segundo lugar, lo que digamos me parece personalmente menos interesante es achacar a Wikileaks lo que no se ha publicado. O sea, es que no tenemos ni idea, simplemente. O sea, nosotros podemos juzgar lo que está pasando a partir de lo que se publica. Los medios han recibido paquetes de cables de Wikileaks, pero Wikileaks ha publicado todo en su web, está allí. O sea, hay cosas que están en la web de Wikileaks que no están, que no han publicado todavía los medios de comunicación. Y hay mucha gente que está haciendo investigación con esos papeles y que está haciendo mapas para tratar de entender la complejidad de la información que hay en esos papeles. Hay otra cosa que también dice mucha gente, sí, pero es que no han publicado nada de lo que hace la CIA o lo que hace el FBI. Es que no, evidentemente no tienen papeles de la CIA y del FBI. Lo que tienen son los papeles que han intercambiado la diplomacia del Departamento de Estado con las embajadas de Estados Unidos en el exterior. Y con respecto a los documentos robados, bueno, estamos en un terreno que es sumamente espinoso, porque si no se hace con documentos robados, lo que hacemos es consagrar el status quo en este momento. Y precisamente es de eso de lo que se aprovechan los gobiernos y los poderes que han actuado hasta ahora. Lo que ha hecho Internet precisamente, ya sea con documentos robados o, como tú muy bien decías,
violentando algunas de las prácticas que estaban aceptadas de lo que era el comercio, ha sido abrir otras vías en ese sentido. Y no hay otra forma de enterarte durante un tiempo hasta que se crean los tics o los gestos que permiten entonces que no se tenga que robar documentos, sino que exista una institucionalidad que te permita acceder a esos documentos como una cuestión de procedimiento por parte de las sociedades. No estamos ahí bajo ningún punto de vista. Sabemos que Blair sigue mintiendo de una manera descarada con respecto a todo el papel que jugó el gobierno británico con la guerra de Irak, y hasta que no salgan esos papeles de las minutas de las reuniones del gabinete de Blair, no nos vamos a enterar exactamente de qué fue lo que hicieron, cómo nos mintieron y cómo trataron de convencer a más de 40 o 50 millones de personas, en el caso del Reino Unido, de que debían estar detrás de su gobierno en una guerra como fue la guerra de Irak. Ya sé que esto es muy conflictivo y que esto plantea, digamos, muchísimos dilemas, pero no se van a resolver simplemente con una cuestión de decir papeles robados sí o no. O sea, en este debate entran en consideración muchísimos otros elementos que tienen que utilizarse para contrapesar lo que significa una afirmación de ese tipo. Muy bien. Perdona, una pequeña... Sí. Tengo que decir cortifuera. Estamos recibiendo un pequeño eco, me dice Miquel. No sé si eres tú, Josu, que no tienes el mute. No tengo el mute, es verdad. Y tienes un eco, parece que estés... Vale, muy bien. A ver, tenemos a Carlos Cervera, que nos pregunta desde Cali, desde Colombia, exactamente... ¿Puede afirmarse que las acciones de Wikileaks son solo muestra de un retorno a las bases del periodismo en cuanto a la búsqueda de la verdad se refiere? O sea, ¿puede afirmarse que las acciones de Wikileaks son solo una muestra de un retorno a las bases del periodismo en cuanto a la búsqueda de la verdad se refiere? Eso es literalmente lo que nos pregunta Carlos Cervera desde Colombia. Bienvenido, Carlos. Yo creo que no es tanto un regreso a bases genuinas del periodismo desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad. Yo creo que esto es simplemente una búsqueda de la verdad, independientemente del papel que puede o no puede jugar el periodismo. Sabemos en este sentido que Internet ha supuesto una compactación de todo lo que significa la relación entre acontecimientos, fuentes y la utilización de la información por parte de los usuarios. En este momento, si somos 2.000 millones de personas en Internet, de acuerdo, digamos, normalmente a las cifras de lectores que se manejan en el mundo, los lectores de periódicos no suponen ni un 15% de todo esta masa de internautas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso específico de la estrategia que ha seguido Wikileaks, sí que ha potenciado a 5 medios, y son muchos los medios de comunicación que hay en el mundo, ha potenciado a 5 medios buscando, lógicamente, el prestigio de la cabecera por una parte y por el otro garantizándose que si esta gente tiene redacciones permanentes donde hay gente con mucha experiencia y con un background que les permite trabajar con hemerotecas, pues la parte más conflictiva, más sensible de las revelaciones se podían obviar o se podían, digamos, trabajar con acuerdos de este tipo, y esto significaba una cobertura para Wikileaks. Yo no creo que esto vaya a ser o sea, no me parece que vaya a ser lo que va a suceder en el futuro, porque no basado en una predicción profética, sino basado en lo que ha pasado hasta ahora, y es que muchas de estas revelaciones se han hecho al interior de las comunidades interesadas en esa información y que podían trabajar con ella. Y esto es ya lo que ha venido sucediendo y lo que está empezando a pasar
Lo que pasa es que Wikileaks ha sido tan determinante su aparición en el escenario que vamos a tener que hablar de mini Wikileaks o Wikileaks locales o Wikileaks de derecha o de izquierda, o sea, y vamos a tener que utilizar el término en este sentido para saber que estamos hablando de una actividad de filtración y que puede tener muchísimas causas y que va a requerir un esfuerzo para poder poner en contexto las filtraciones y poder saber cuál es el valor que tienen, si estamos hablando simplemente de información basura, estamos hablando de intentos de venganza o de revanchismo, o realmente es una información que se sostiene y que tiene sentido desde el punto de vista de lo que es la vida cotidiana. Muy bien, tenemos varias preguntas más. Disculpadme que antes me he confundido porque en el chat me salen números y no me salen las personas, con lo cual os voy a agradecer a todos que cuando hagáis la pregunta pongáis tal, desde dónde, porque si no tengo un montón de números y de gente que se confunde un poco quién ha dicho qué, ¿no? Teníamos la primera que decía Wikileaks expresa la decadencia de los medios, y otra que nos dice Wikileaks ha usado la libertad sagrada de Internet, la neutralidad preciosa de Internet. A mi juicio, por lo que decía Chimo Solé, ha abusado de ella. ¿Es justamente un abuso de este tipo lo que estaban esperando quienes están deseando quebrantar esa libertad, esa neutralidad? Gracias también al ponente por su excelente exposición, Pablo García Mexía, desde Virginia, Estados Unidos. Hola, Pablo, gracias por la pregunta. Mira, yo creo, y además estás en Virginia, estás ahí al lado del famoso edificio que hay en Virginia. Yo no creo que el poder necesite excusas para hacer lo que quiere hacer. O sea, en este caso, por ejemplo, sin Wikileaks ni nada por el estilo y con cosas tan simples y sencillas como es Facebook o Twitter, ya se han impuesto medidas represivas contra Internet en Egipto y va a suceder en muchas otras partes. Si te pones a pensar, cada vez que empujan la frontera en Internet y empujan la frontera de la información, del conocimiento, haciendo cosas que hasta ese momento no se hacía, el poder reacciona inmediatamente tratando de buscar dónde está exactamente la quinta pata del gato para poder actuar. Lo hemos visto en el caso de Google, con el crecimiento exponencial de su poder, y lo estamos viendo con muchísimos otros casos. Es cierto, digamos, que se puede utilizar Wikileaks como una excusa para esto. Se puede utilizar Wikileaks perfectamente como una excusa para esto. ¿Se puede utilizar Facebook como una excusa para esto? Por supuesto. O sea, se puede empezar una campaña que diga que el ataque a la privacidad plantea problemas sociales de tal envergadura que deja inermes a nuestros niños y niñas frente a este tipo de redes y a ataques que el Estado tiene que proteger. Se pueden hacer muchas cosas en este sentido. Yo creo que lo importante en de Wikileaks es cómo se inscribe dentro de tendencias que han ido siempre bordeando incluso la legislación, como son las del Open Government y las del Open Information, y esas tendencias han puesto contra la espalda y la pared muchas veces a las administraciones, y las administraciones a la primera reacción, que ha sido siempre controvertida y represiva, ha seguido una reacción mucho más atemperada, porque han ido descubriendo, y esta es la experiencia que tenemos de los últimos 20 años, han ido descubriendo que Internet te obliga a compartir poder. O sea, no solamente a compartir inteligencia o compartir conocimiento, sino también tienes que compartir poder. Y lo que hace Wikileaks en este sentido es inscribirse dentro de esta cultura dentro de Internet, independientemente de que lo haya hecho bien o mal a partir de lo que hemos dicho al principio de la conferencia. Corto y fuera. Tenemos otra persona que es Ricard Faura, esta vez desde un sitio cercano desde donde hablas, desde Barcelona,
que nos dice qué repercusión puede tener a nivel más local esta estrategia de Wikileaks y si están ocurriendo cambios al respecto en estos momentos. O sea, qué repercusión puede tener a nivel más local, ¿no? Ya no tanto la diplomacia internacional, sino a nivel local. Yo creo que, insisto, no profetizo en ese sentido, sino que hablo de cosas que están pasando, el mundo de las filtraciones es fundamentalmente un mundo local, o sea, es un mundo donde hay comunidades o colectivos que requieren determinado tipo de información para poder actuar y que se encuentran entonces con obstáculos o barreras que les impide acceder a esa información y tratan de obtenerla por todos los medios. En los últimos 20 años ha habido decenas de miles de casos de este tipo, en los cuales a nivel local pues se ha filtrado información que era necesaria e importante. El otro día hablaba con un amigo precisamente a raíz de esto, de dónde estarían hoy día las famosas demandas, por ejemplo, que pusieron las comunidades indígenas de Ecuador o las de Nigeria contra las empresas petrolíferas, que fueron incluso hasta los tribunales de Nueva York, y que no consiguieron que estas empresas desclasificaran información que era vital para ese tipo de juicios, donde se demostraba qué es lo que habían hecho en el territorio en cada uno de estos casos. Yo creo que esto hoy día sería impensable, o sea, las empresas tendrían que tener 7 ojos para vigilar que esa información no saliera a Internet, y tendrían que tener muchísimo cuidado quiénes son los que tienen acceso a esa información. Pero como decía antes, vivimos en un mundo de potenciales disidentes y es muy complicado realmente crear entornos fiables y seguros, incluso en empresas o sobre todo en empresas de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, las filtraciones pareciera que el territorio natural de ellas es el ámbito local. Es curioso esta iniciativa que mencionaba de la Universidad de Nueva York, porque lo que hace es mandar las filtraciones a periódicos locales, y me imagino que en la medida en que se caractericen o se conozcan mejor las comunidades locales, pues esas filtraciones irá hacia ellas. Y esto ha venido pasando, y ahora posiblemente lo vamos a hacer con un lenguaje, o sea, vamos a saber definirlo de manera que todo el mundo entienda. Antes decías filtraciones y la gente no sabía si estabas hablando de agua o de qué. Ahora vas a decir Wikileaks y todo el mundo va a entender inmediatamente de qué estás hablando. Y en ese sentido es muy interesante que Internet le ha ido poniendo nombres a los bichos que había en el paraíso, ¿no? O sea, que como cuando uno está al principio en el paraíso y aquello tiene melena, este tiene plumas, pero no sabe cómo llamarlos. Y de repente empiezan a llamarse redes sociales, social media, blogs, y la actividad que ya se venía desarrollando durante años en Internet, de repente tiene nombres y te permite saber de qué hablas. O sea, ahora te dicen que Twitter es un microblogging, y esto que es una palabra absolutamente esotérica e indescifrable, resulta que hay millones de personas que saben perfectamente a qué se refieren. Y en este sentido yo creo que cuando las filtraciones locales que ya ocurren, empezarán a tener los wikilocals, o como los quieran llamar, ¿no? Corto y fuera. Muy bien, tenemos a Chimo que te quiere hacer una réplica muy rápida. Bueno, no una réplica, sino una puntualización, y es hasta qué punto estamos confundiendo a lo mejor los términos. Una cosa es una filtración y otra la verdad. Porque cuando hablamos de la calumnia, está el célebre cuadro que describe Luciano Samosata, lo pinta el rey Midas entronizado entre la sospecha y la ignorancia. Cuando antes has citado los clásicos, pues parece que tenías parte de razón. Yo, estudiando la Guerra Civil Española y mirando los archivos, veía que efectivamente cuando había una filtración, pues es que era una filtración a veces en la propia familia, una filtración que era alguien que pegaba un chivatazo. Como no había Internet, no daba la sensación de que la tecnología daba apariencia de verdad, pero era un chivatazo. Y a lo mejor podía dar algo documental. En el fondo, le habían robado a la novia, quería quedarse con las tierras, en fin,
Es decir, en sí es un hecho, pues alguien da un testimonio y luego ese testimonio hay que cogerlo con pinzas. Es muy importante que no confundamos, repito, filtración y verdad, no sea que la legión de calumniadores que existe en todo el mundo aproveche esta sensación de Internet, como decía antes nuestro compañero de Virginia. Bueno, no perdamos la objetividad, no perdamos el mundo de los clásicos que nos sitúa a la hora de decidir dónde está la verdad de las cosas, en la desconfianza también, sobre las intenciones de quien filtra incluso la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que, o sea, no es que no creo que tenga nada que ver filtración con verdad, es que sería ridículo pensar que algo es verdad porque se ha filtrado, o sea, eso no tiene sentido. Por eso creo que esta aparición aparatosa de Wikileaks en el escenario, con 200.000 documentos del Departamento de Estado, con los documentos 80.000 del Departamento de Defensa sobre Afganistán, creo que estamos en un punto de giro dentro de Internet donde va a ser necesario crear sistemas, unidades, equipos, llámalos como quieras, porque además va a haber negocio en ello, y entonces si hay negocio, esto entonces es irrebatible, sistemas de generación y gestión de información y conocimiento para poder dilucidar y poder poner en contexto las informaciones que se van a filtrar. O sea, yo no tomaría nunca una filtración como palabra sagrada o veredicto del Papa es cátedra. No. O sea, una filtración en este sentido lo que hace es contribuir a dar una visión sobre algo, pero es necesario que usemos la inteligencia y el talento para poder ponerla en contexto. Eso hoy día nos pilla desarmados. Y esto es lo que creo que Wikileaks pone sobre la mesa. Es decir, ¿a quién se le entrega esto? Y cuando uno se pone a pensar a quién se le entrega esto, resulta que no hay tantos think tanks repartidos por el mundo que sean capaces de coger este tipo de información y ponerla en contexto. Los que estaban más cerca de ellos eran los medios de comunicación. Y esta es una decisión controvertida por parte de Wikileaks de decir, bueno, os voy a dar los papeles a vosotros tenéis recursos, tenéis experiencia, tenéis conocimiento de cómo trabajar la información para verificarla, si esta es auténtica o no. Y creo que es una decisión controvertida porque si bien por una parte se puede pensar que Wikileaks se ha visto obligada a hacer esto para poder poner esa información en manos de equipos con el suficiente conocimiento, recursos y experiencia de poder analizar esa información, al mismo tiempo ha privado a otra gente, y en Estados Unidos hay una discusión, Estados Unidos y Canadá, una discusión al respecto, de otras comunidades que están interesadas en tener acceso a esta información como parte de su trabajo, no es solamente que trabajen con ella, y poder establecer diálogos con el gobierno que les permita avanzar hacia un gobierno cada vez más transparente, además como había sido la promesa original de Obama durante la campaña y cuando empezó su gobierno. Corto y fuera. Muy bien. Me acaban de pasar una filtración y es que Pablo García no está en Virginia, solo está en Virginia en verano. Te escribe desde Madrid. Pues a ver si tomamos un café. Pero esto está afuera, no tenéis que saberlo. Bueno, después alguien desde Popayán, Colombia. No, a ver, es Paulo Paz de Popayán, Colombia. Nos pregunta quién está detrás de Wikileaks, qué intereses ocultos se manejan, quién o quiénes los apoyan, y se habla de libertad de expresión, pero detrás de esto hay programadores, gobiernos, empresas, en fin, puntos suspensivos. Bueno, si hay intereses ocultos, yo lógicamente no lo sé, por eso son ocultos. O sea, si fueran, digamos, intereses evidentes, pues los explicaría inmediatamente.
no tengo ni idea quién está detrás de Wikileaks. Yo sé, digamos, que detrás de las filtraciones siempre hay, de las filtraciones, no de Wikileaks, siempre hay una actitud disidente. O sea, hay gente que no está conforme con algo. Aunque incluso la filtración sea una calumnia, hay gente que no está de acuerdo con algo que le lleva incluso hasta el punto de filtrar algo que es manifiestamente falso con tal de conseguir un propósito. En el caso de Wikileaks, como digo, yo creo que el elemento, lo que le da una identidad particular es haber creado una pasarela encriptada para poder cifrar, para poder filtrar documentos sin que se sepa quién lo ha hecho. Y esto, digamos, considero que tiene que ser algo verdaderamente espectacular, aunque no se hable de ello, una obra de ingeniería muy interesante, porque me imagino que todos los servicios secretos que pueden venir a la mente en este momento, CIA, FBI, Mossad, lo que sea el KGB hoy día, etcétera, deben estar tratando precisamente de romper esto. Resulta que las únicas dos personas que se sabe que le han filtrado información a Wikileaks es el pobre Robert Manning, que se fió de un hacker que lo denunció al Departamento de Defensa, y el señor Elmer, creo que se llama, el suizo, que le entregó un par de DVDs con 40.000 cuentas que estaban en paraísos fiscales, públicamente además. De los otros que han filtrado documentos no se sabe absolutamente nada. El New York Times, la Universidad de Nueva York explicaba ayer, creo que fue, que utiliza una pasarela que le permite conseguir el anonimato variar el documento 2 o 3 veces para que no haya forma de saber de dónde viene el documento, y lógicamente separar rápidamente la identidad de la persona que filtra, de manera tal que cuando finalmente les llega a ellos el documento, lo único que saben es lo que el documento dice, ¿no? Y entonces a partir de ahí pueden empezar a actuar. Se hace esto en el nombre de la libertad de la libertad de expresión. La libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es importante el que conozcamos esos datos, porque muchas veces nos escandalizamos de que en otros países hay atentados contra los derechos humanos y aquí parece que todo es tan redondo, pero no es tan redondo, y que esa ética la van a tener que cultivar los empresarios y los políticos. Y ya, para terminar así de una forma muy breve, hay alguna cosa que me gustaría que filtrase Wikileaks, e incluso pues que se pudiese contrastar con las fuentes oficiales, que es quiénes cobran dinero de la SGAE, si son los artistas y en qué cantidad. Por no entrar en otro tema que podría ser para otra conferencia. Gracias. Creo que ocurrirá, tarde o temprano nos enteraremos. Bueno, Andreu. Sí, tenemos otra preguntilla desde Barcelona, desde Xavier Nella, que dice: quisiera preguntar a Luis Ángel cuál debe ser la actitud del periodismo de investigación después de Wikileaks. Bueno, muchas gracias, Xavier, que es un viejo amigo que hace mucho tiempo que no nos vemos. Interesante la pregunta, porque creo que dentro de lo que explicabas de manera somera y rápida al principio de los cambios que se han producido en los medios de comunicación a raíz de Wikileaks, este es uno de los puntos, porque digamos que la agenda interna de los medios está determinada pues por los jefes de redacción o por los directores o por los intereses que tenga el medio. Y ahora, con este tipo de filtraciones, se ha dado un giro a esta situación, y resulta que los periodistas, por primera vez, y supongamos, porque no sabemos cómo es ahora la vida interna de la redacción, pueden escoger, o sea, pueden decir: yo voy a investigar esto, cosa que es muy complicada realmente en el tipo de
de organización que han tenido los medios, sobre todo en los últimos 20 años. Entonces yo creo que va a haber efectivamente algún tipo de resurgimiento no diría yo tanto de periodistas, sino de periodismo de investigación vinculado con filtraciones, porque el esfuerzo tiene que ser descomunal. O sea, se filtre lo que se filtre, aunque sea solamente cuánto cobra la gente de la SGAE, la investigación necesaria para poder confirmar esa información y ponerla en el contexto de lo que significa hoy día pues la industria musical y la actividad que desarrolla la SGAE no es tarea fácil, y es necesario tener gente muy preparada, muy experimentada, con metodologías de trabajo en red, que les permita acceder a lugares de donde puedan extraer información significativa y después darle forma de manera tal que podamos entender de lo que nos están hablando y podamos entenderlo para poder interpretar situaciones muy complejas. Y no me extrañaría nada que en periodismo de investigación, en ese sentido, empiece a tener un segundo aliento, y además un segundo aliento no necesariamente vinculado con los medios de comunicación. En este sentido hablo de periodismo como la actividad en la cual se obtiene información, se contrasta, se verifica la fuente, se confirma la autenticidad de esa información y se la procesa para poder publicar. Y esto puede ocurrir en medios de comunicación o en muchísimos otros tipos de organizaciones virtuales que asuman esa tarea. Andreu. Muy bien. Van saltando cosas por aquí. La última que teníamos es: los medios de comunicación aplauden las filtraciones mientras los gobiernos las condenan y persiguen a quienes se encargan de colgar todo en la red. ¿Se puede interpretar esto como una persecución a la libertad de prensa o información? Bueno, los medios de comunicación que han publicado esto son 5, o sea que los otros medios no les ha gustado nada realmente que Wikileaks haya decidido filtrar las filtraciones, valga la redundancia, a solamente 5 medios. Si yo fuera gobierno, a menos digamos que fuera no sé, el presidente, y es una contradicción de un gobierno anarquista, que a lo mejor me alegraría de esto, no lo sé, pero si yo fuera gobierno no me gustaría nada que de repente me revelen informaciones de mis contactos con el embajador de Estados Unidos, o de las presiones que he recibido, o de lo que he hecho políticamente a raíz de esas filtraciones. De todas maneras, creo que los gobiernos, a excepción del caso de Estados Unidos, porque es el directamente afectado, han tenido actitudes bastante razonables. O sea, saben que esos documentos son auténticos, y lo único que han hecho ha sido quitarle hierro en algunos casos, como ha sido incluso en el caso español, de decir esto es la versión de una de las partes, que es cierto además, y esa versión pues no es completa, y es normal porque no sabemos cuál es la otra, lo que ha dicho o ha hecho la otra parte, y hay que imaginarlo un poco o trabajarlo a partir de ese tipo de versiones. Pero yo creo que la actitud de los gobiernos afectados por esto ha sido digamos de tranquilidad, y en algunos casos posiblemente de irritación, cuando se decía que había un gobernante que era un histérico, o que se le ponía nervioso las situaciones difíciles. Pero bueno, esto no solamente al gobernante, esto se lo dicen a uno y también reacciona de la misma manera, ¿no? No estamos escuchando, está hablando. Perdón. ¿Estás hablando, Andreu? Sí, estaba en plan pez porque tenía el mute puesto. Tenemos a José Carlos, que nos dice: aprovecho para felicitaros el año. Dice, ya sé que no es una pregunta, pero aprovecho. La pregunta es, ahora sí, Wikipedia se autorregula gracias a las aportaciones de los usuarios. ¿Cómo se autorregulará Wikileaks y otros que sin duda surgirán?
Bueno, son dos cosas que el hecho de que tengan la palabra wiki no establece parentesco, ¿eh? O sea, es solamente, digamos, un parentesco tecnológico en ese caso, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, lo otro es una enciclopedia o son herramientas abiertas donde la gente puede incluso consensuar entre ellos la forma como trabajan, y si no lo consensúan pues se establece un régimen de trabajo y el que lo acepta pues trabaja dentro de la Wikipedia. En el caso de Wikileaks es diferente, porque lo único que se necesita en el caso de la filtración es que haya un trabajo de ingeniería y de programación que garantice que la filtración preserva la identidad del filtrador y borra el origen del documento para que no haya, digamos, una relación personal entre el que filtra y el documento que se da a conocer. Esto ha sido precisamente lo que le impide al Departamento de Estado saber que los documentos que se han filtrado, quiénes son los que lo han filtrado, porque pueden haber venido de muchísimos lugares dentro de la red del Departamento de Estado. Y entonces, yo creo que estos son organizaciones en ese sentido, donde la gente que está dentro de la organización es la que tiene que asumir el primer paso, que es verificar la autenticidad de los documentos que se filtran. Por cierto, una cosa que no había hablado antes, y es que en el caso del Departamento de Estado, es muy interesante, digamos, de dónde vienen los documentos. El Departamento de Estado se dotó de una red ultrasecreta que está basada en el protocolo de Internet, y en esa red ultrasecreta acceden 3 millones de personas. O sea, en un mundo de disidencia y de malestar como el que vivimos, donde los jefes atropellan simplemente como una cuestión de procedimiento, y donde la gente es susceptible a este tipo de actitudes, estamos hablando de 3 millones de personas dentro de una red que está manejando documentación sensible, secreta, confidencial. Estamos hablando de organizaciones que en realidad, como dicen los ingleses, ellos mismos se disparan al pie. O sea, tiene que haber otra forma de hacer esto, y posiblemente este tipo de filtraciones va a hacer repensar y replantear cómo tratamos este tipo de información, y va a significar también que los criterios por los cuales hoy día se le pone el sello de confidencial o de ultrasecreto va a variar. O sea, es evidente que tiene que cambiar esto, porque posiblemente ahora se nos ha demostrado que hay papeles que son confidenciales, que cuando los leemos decimos, pero ¿dónde está lo confidencial en este documento? ¿Quién ha puesto aquí este sello? Cuando lo que se está haciendo es una conversación entre un embajador y alguien de un ministerio que le está contando algo tan normal como cuáles son los planes comerciales que tienen para los próximos 6 meses. Entonces, se propone que van a crear otro sello, ¿no? Es filtrable. Exactamente. Pues este sello no será oficial, pero lo pondrán todos los otros, los 3 millones que están ahí. Timo tenía una cosita para... Me acuerdo cuando estábamos hablando de esto, algo que voy a mandar un poco el tono de humor, aunque luego nos riamos un poco, porque es un poco... Estoy acordándome ahora cuando estamos hablando de las filtraciones y de cuando se juntaron los servicios secretos americanos para compartir información, y me acuerdo de un 11 de marzo que llamé a mis hijos, llamé al colegio a ver si habían llegado a casa. Había una compañera de mi hija que no llegó, y eso fue lo que motivó que se unieran las agencias americanas. Es decir, que tuvieran que compartir, todos esos centenares de miles de funcionarios tuvieran que compartir esa información, fue para oponerse a un enemigo que en ese momento parecía más grande que nosotros. Me pregunto si ahora que estamos hablando del imperio, que nos hace gracia, pero si trasladáramos a los años 40 y habláramos así de Sir Winston Churchill y dijéramos que tenemos el Wikileaks de Winston Churchill, pero no el de Adolf Hitler, y nos alegráramos de la transparencia de uno, pero no de los que tenemos enfrente, ¿de qué lado estaríamos? ¿Del nuestro propio? ¿Estaríamos protegiendo nuestro tejado? Y yo pienso que sí, que es bueno, porque los propios alemanes, en un documento atribuido a los servicios secretos, se sorprendían de esto. Decían,
El Wikileaks de aquella época era el grupo de Bloomsbury, los disidentes intelectuales. ¿Cómo es posible que tengan una quinta columna dentro del gobierno de Londres? Porque abiertamente y en toda la prensa les criticaban y criticaban la política y en plena guerra. Y sin embargo el sistema en el que vivimos soportó esa transparencia y el debate interno y la posibilidad de criticar a quien te gobierna. Y es por esto que quería terminar también con un poco de sentido del humor, pensando que efectivamente a los alemanes no les hizo ninguna gracia que el sistema pudiera asumir sus propias contradicciones como lo que estamos ahora. Como está ocurriendo ahora, no nos olvidemos efectivamente de quiénes son los malos y que a veces, cuando estamos hablando de la diplomacia y de los servicios secretos, es gente que se está jugando la vida por la nuestra. Estoy de acuerdo con lo que dices, Chimo, pero lo mismo te dirían los servicios secretos de dictaduras y de gobiernos totalitarios. Yo creo que lo importante es lo que dijiste al principio de la sorpresa de los alemanes y que posiblemente además contribuyó en gran medida a la creciente ineficacia del ejército alemán durante la Segunda Guerra, precisamente porque los sistemas de comunicación se fueron entrando en proceso de arteriosclerosis. Y yo soy uno de los que me sostengo y he ido descubriendo, porque lo dije hace muchísimos años, que hay mucha gente que también apoya esto, que precisamente Internet fue algo más que un soplido en la caída del Imperio Soviético. Internet jugó un papel decisivo. La capacidad que tenía la comunidad científica norteamericana, pero también social, para comunicarse a través de la red, planteó, y además yo estuve en aquella época en la Unión Soviética, y era una de las cosas que le habían planteado a Gorbachov, su famoso asesor Popov, que le dijo: si no abrimos las ciudades, si no conseguimos que la gente circule libremente entre las ciudades, porque en aquel momento había que entrar con pasaporte y con residencia garantizada en las ciudades de la Unión Soviética, y si no conseguimos que la información circule libremente dentro de la Unión Soviética, el costo que esto está teniendo es absolutamente insoportable para nosotros. Y se hizo un cálculo que, según dicen algunos que tuvieron acceso a esta información, el cálculo de abrir las ciudades y de poner lo que era un equivalente a Internet, lo cual significaba que hacer una fotocopia sin permiso no te garantizaba que te fueras a vivir a Siberia, independientemente de que fuera verano o invierno. El costo era 3 veces el aparato militar de la Unión Soviética. Y eso fue absolutamente inasumible. O sea, el costo de la libre circulación de la información tiene muchas caras en ese sentido. Y yo personalmente me niego a verlo solamente desde el punto de vista de los salvadores de la patria. O sea, yo formo parte de la patria también y quiero saber por qué me quieren salvar, quiénes me quieren salvar y en razón de qué. Y ahí es donde entramos en conflicto entonces. Y en ese conflicto no siempre tienen razón los salvadores de la patria. O sea, en ese conflicto históricamente se ha demostrado que muchas menos veces que más no tenían razón los salvadores de la patria. Y en este momento yo tampoco, digamos, personalmente no estoy inclinado a mirar un fenómeno de las filtraciones desde ese punto de vista. O sea, yo creo que las filtraciones se le ha dado una tremenda importancia en el caso de Wikileaks, porque han sido filtraciones del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Las filtraciones forman parte de Internet, forman parte de la vida en Internet y de la forma como trabajamos en Internet. Forma parte del hecho de que tenemos que tener un tipo de inteligencia que hasta antes de Internet no nos la planteábamos, que era la de saber gestionar información y conocimiento para poder entender el mundo en el que estamos. Y entonces ahí te encuentras con que en Internet hay 2.000 millones de personas y los 2.000 millones son gente de gatillo fácil. Lo que quieren es empezar a decir cosas. Y hay que saber vivir en un mundo donde hay 2.000 millones de personas que quieren decir cosas y que dicen cosas además sin que tú
tengas absolutamente ningún marco de referencia de cuáles pueden ser las motivaciones. Y entonces nos están poniendo contra la espada y la pared. Tenemos que entender ese mundo en el que vivimos, y en ese mundo que vivimos, si nos movemos solamente a partir de las lógicas de la sociedad industrial e incluso de la sociedad medieval, no vamos a poder afrontar ese mundo y vamos a hacer simplemente muñequitos de papel sometidos a los vientos estos digitales que soplan de un lado para otro. Yo creo que es importante comprender Wikileaks desde ese punto de vista, comprender el mundo de las filtraciones desde ese punto de vista y entender que estamos en un mundo donde la transparencia no es simplemente un eslogan, ni es tampoco una postura ideológica, sino que es una forma fundamental de organizar la sociedad en la que estamos de una manera consciente y de una manera racional. Y yo veo Wikileaks desde este punto de vista fundamentalmente. Andreu. Estaba mirando, tenemos ya muy poco tiempo, casi vamos, quedan algunas, si no son preguntas, son expresiones que se hacen en el chat que no llegan a categoría de pregunta y por tanto preferimos que cerrar aquí a la parte de preguntas del chat. ¿Son insultantes? ¿Al qué? ¿Son insultantes? No. Qué curioso, ¿no? Es que resulta que nuestros socios son todos muy bien educados y si no, se filtra, o sea que no hay problema. Bueno, no, dicho esto, yo, bromas aparte, lo que sí quería comentar es que hay mucha gente que piensa, pues bueno, que Assange que es un mártir, que al otro se le va a caer el pelo por haber dicho eso y tal y cual, y que son 4 chavales que han montado una página y ya está. Cuando hay miles, esto sería una idea reduccionista como pensar pues que el Jimmy Wales es el autor de toda la Wikipedia, ¿no? Es decir, bueno, sí, la montó, la regó un poco, pero ahora ya crece y allí y tal. Yo creo que Wikileaks, de lo único que se parece la palabra wiki, en parte es en esto, ¿no? En que hay una cantidad ingente de colaboradores y de gente que, aunque sea, bueno, poco importante, pero filtra una cosa de su oficina o de su banco o de que el jefe está haciendo, ve una cosa mal, se enrabia, como decías tú, y lo suelta. Y es abrir una maquinaria engrasada que de forma sencilla se pueda publicar algo allí, ¿no? Y aquí yo es donde le veo el paralelismo con la Wikipedia y además el hecho de que la gente, bueno, en los medios se ha, pues como siempre, ¿no? Se ha edificado este señor como si fuera uno que lo sabe todo, un gran hermano y tal, pero la verdad es que es todo un sistema organizado de gente que tiene algo por decir y otros que se lo publican. Quería hacer esta puntualización porque a lo mejor algunos de nuestros socios también, de tanto oír hablar esto de que sí, el Assange, tal, bueno, es que hay un montón de gente más. Aquí nos decía Carles Fragoso que no está en Reus, que es donde está normalmente, sino está en Castelldefels. Aquí todos nos han variado todos para que así el moderador tenga un lío absoluto de dónde está la gente. Pues Carlos nos decía, es que ya hay una escisión que es el OpenLeaks, De hecho, los cofundadores de tal, se ve que el Assange es un poco dictatorial, se han enfadado con él y han hecho otra cosa que es el OpenLeaks, ¿no? O sea, ahí hay disidencia dentro de la disidencia. Sí, yo creo que desde ese punto de vista, como tú habrás visto, esta es la primera vez que voy a decir la palabra Assange. Mi interés por él es más o menos equiparable a Isabel Pantoja o cualquier otro tipo de personaje encumbrado por los medios de comunicación y convertido en el foco de un problema. Espero que no le pase nada realmente. Creo que los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos para llevarlo allí y posiblemente declararlo traidor y meterlo durante 50 años en una cárcel es una barbaridad tremenda, por la cual pagará mucho y muy caro Estados Unidos si hace una cosa así, pero no me parece mayormente importante. Posiblemente sea autoritario o no lo sé, porque no le conozco ni sé, sospecho que para trabajar en una organización de ese tipo, pues tiene que tomar decisiones que no le va a gustar a todo el mundo. Creo que, como decía la parlamentaria
islandesa en una entrevista que circula por todo internet, pero digamos es islandesa, nombre impronunciable pero muy interesante lo que sostiene, que ella tuvo una discusión y un intercambio de pareceres con Assange que los llevó a distanciarse, porque ella sostenía que no había que ir a los medios de comunicación, que esto significaba un riesgo porque incluso el propio Estados Unidos y otros estados lo iban a ver como una provocación, y que estas filtraciones tenían que ir a comunidades que le pudieran dar un uso significativo o socialmente significativo desde el punto de vista de comunidades afectadas por ese tipo de información. Desde este punto de vista hay dos aspectos también que quisiera mencionar. Uno, porque nadie ha preguntado sobre ello, y yo venía particularmente preparado, pero ahora voy a decir una tontería muy grande, porque claro, esto no puede ser así, y es el papel que ha jugado Anonymous, ¿no? Esto ha desatado una discusión fascinante en Internet. Yo, en principio, y ya lo manifesté en el caso, digamos, de un ataque que hubo contra webs que apoyaban a ETA, y que hubo ataques de negación de servicio, y consideraba que no era una forma realmente de manifestarte en Internet, que teníamos herramientas mucho más potentes. En el caso cuando empezó, yo pensaba que era mucho más efectivo nuestra actividad como productores y consumidores, es decir, PayPal se ha puesto de rodillas frente al gobierno norteamericano y le ha cerrado las vías de financiación de Wikileaks. Bueno, pues progresivamente iremos comprendiendo de que podemos utilizar alternativas y no necesariamente solo PayPal. Y yo el día de mañana, pues si hago una web donde tenga que haber una pasarela de pago, no pondré PayPal. O sea, no será absolutamente significativo, la gente de PayPal no saltará por la ventana debido a eso, pero yo creo que más y más gente va a empezar a tomar este tipo de actitudes, porque una cosa va con la otra. O sea, lo que significa la filtración como descubrimiento, en cierta manera, de corruptelas o de inmoralidades que te están afectando a ti, tiene que ver también con el hecho de que el mundo de los negocios de alguna manera sea homologable desde ese punto de vista. Y ya sabemos qué está pasando y que posiblemente pues va a incrementarse en el futuro. Sin embargo, la discusión es una discusión mucho más compleja y más rica, porque hay gente que está reclamando que en Internet tiene que existir también el espacio público como existe en las ciudades, donde tú puedas manifestarte, y una forma de manifestarte es llegar hasta la puerta de quien contra quien te estás manifestando, y aglomerarte en la puerta para impedir el paso con piquetes que están reconocidos legalmente. Creo que es una discusión interesante, porque desplaza lo que tiene más de gamberrismo, la denegación de servicio, y la coloca dentro de una cierta formalización de la protesta, porque son individuos que cada uno actúa desde su ordenador para manifestarse de esta manera. Me parece que es un argumento atendible que habría que desarrollar mucho más. No lo tengo muy claro en ese sentido, porque creo que la posibilidad de que tirios y troyanos entren dentro de este tipo de actitudes las va a hacer inmanejables, ¿no? Porque no estamos en una calle donde ves quiénes están y qué es lo que están haciendo, ¿no? Decía alguien precisamente de que si uno trabaja desde un supercomputador para hacer esto, claro, la diferencia es astronómica, ¿no? O sea, y hay que tomarlo también en cuenta. Y el segundo aspecto que quería remachar es el hecho de esta declaración que ha sacado el Departamento de Estado, que ha distribuido por universidades en Estados Unidos, etcétera, avisándole a la gente que
si están esperando obtener un trabajo en la administración pública en Estados Unidos, que no entren en WikiLeaks, que no emitan mensajes en Twitter o en Facebook sobre WikiLeaks, que no se manifiesten públicamente a favor de WikiLeaks, porque de lo contrario no serán contratados. Esto, digamos, es una de estas reacciones excesivas que dentro de unos años, como decía un poco Chimo, cuando lo miren los historiadores, dirán cómo puede ser que hayan hecho esto, y seguramente encontrarán en algún sedimento el vestigio de una camiseta que diga yo también fui víctima de WikiLeaks. O sea que no vas a trabajar para la administración americana. Definitivamente he perdido la posibilidad de trabajar con Hillary, que me ponía mucho. Bueno, Luis Ángel, te hemos dicho que ya estaba y el moderador pues ha moderado bien el chat y nos han hecho 3 preguntas más. Voy a intentar ponértelas todas juntas en un paquetito. Por favor, los del chat ya descansad, dejad los teclados y a ver si las puedes responder así de golpe, ¿no? Muy brevemente, de forma sucinta. Gregorio, desde Sevilla, dice, pero entonces ese periodismo de investigación para conseguir ese Open Government llegará a todo vale por conseguir esa información. ¿Cree usted que lo más importante es poner una barrera a la privacidad o a la información sensible? Hago la segunda. Creo que se han quedado sin sonido. Juliette Poulin dice, y tengo una inquietud, ¿cuál es la invitación precisa para los periodistas? La invitación, Juliette Poulin. Buscar fuentes que sean capaces de arriesgarse a filtrar información o bien supeditarse al sentir de las comunidades en la red. Y Karma, con K, que ya sabemos, con la K ya creo que sé quién es, Víctor. nos dice, ¿contempla la posibilidad de que el efecto WikiLeaks acabe difuminado con el paso del tiempo? ¿O ya no hay vuelta atrás y de ahora en adelante vamos a tener una variedad infinita de WikiLeaks en nuestras vidas y en las próximas generaciones? Saludos. Vale, empiezo por lo último, porque Karma es amiga y colaboradora. Simplemente la historia de Internet está plagada de WikiLeaks y, como digo, estábamos en el paraíso y no sabíamos que lo que tenía plumas era un ave. O sea, no tenía nombre, pero estaba ocurriendo constantemente y ahora mismo está pasando. Y además está pasando no solamente con la gente que se ha desgajado de WikiLeaks, con el OpenLeaks, sino que está pasando pues en el caso que hemos mencionado de Palestina, de China, de Nueva York, etcétera. Si esto va a perdurar en el futuro o si por cualquier circunstancia que no sé si puede ser, digamos, o catastrófica o fantástica, esto se va a detener, no tengo ni idea, pero el mundo tal y como está, o sea, tendríamos que calmar la disidencia para que esto parara, y la disidencia en este momento, con el tipo de organizaciones que tenemos y la forma como nosotros nos organizamos, no garantizamos que se detenga. Con respecto a las otras 2 preguntas, la pregunta del todo vale es siempre una pregunta que me disculpe el amigo, un poco tramposa, ¿no? O sea, porque el todo vale hay que definirlo. O sea, yo no sé qué es lo que entra en el periodismo de investigación en el todo vale. O sea, el asesinato, la corrupción de menores, o sea, no lo sé realmente. Yo lo que creo es que periodismo de investigación, que ha sufrido bastante en los últimos años, porque se la asociaba fundamentalmente a los medios de comunicación, periodismo de investigación no necesariamente asociado a empresas de medios de comunicación, tiene en este momento la oportunidad de levantar cabeza, porque las filtraciones son un tsunami de información que hay que interpretar, hay que contextualizar, y el contexto va a ser absolutamente crucial, y esto solamente se hace con muchísimo trabajo de gente experimentada y especializada, trabajando en red, es decir, pudiendo compartir experiencias, impresiones, etcétera. Y con respecto a la segunda pregunta,
que decía, ¿cuál es la invitación? Si es buscar, perdón, ¿me la puedes repetir la segunda? Apretar. Tienes que apretar del mute. Perdonad. No se ha filtrado la pregunta, ¿no? No se... Decía, ¿contempla la posibilidad de que el efecto Wikileaks acabe difuminado con el paso del tiempo? ¿O ya no hay vuelta atrás y de ahora en adelante vamos a tener... Esta sí la he respondido. La que no he respondido es la segunda pregunta. Bueno, es que esta era la segunda. Entonces, No. Perdón, lo hemos fallado. Entonces, ¿cuál es? Vale. Entonces, posiblemente estaba pensando que había 3 y son 2 en realidad, ¿no? Sí. Vale, Bueno, pues entonces lo dejamos aquí porque básicamente tenemos un horario y la verdad es que es súper interesante y podríamos estar ya casi quedarnos a cenar y servir aquí los canapés, como tú decías, ¿no? Pero, bueno, digo de quedarnos a cenar, hay gente... ¡Ostras, tú! Aquí hay canapés. Cuando tú dices canapés, es que hay canapés. Estaban preparados. Bueno. sigue hablando. Sigue hablando que vosotros. Nos llevan kilómetros. Exacto. Bueno, yo decía, para quedarnos a cenar, pero no es verdad, porque tenemos a gente que podría comer, que nos siguen desde Cali, desde Colombia, desde Popayán, desde un sitio muy lejos que es Castelldefels, desde Sitges, Tarragona, Reus, Barcelona, Vigo, La Coruña, San Sebastián, Bilbao, y seguro que me dejo alguno. Madrid me parece que también están, y bueno, y Santiago, que a ver si me los dejo, y Sevilla también, es que me estaba apuntando aquí y seguro que me olvido alguno de los que estáis en el chat, de que nos estáis siguiendo. La verdad es que es muy interesante, aunque solo nos podamos ver unos cuantos que estamos en las sedes, digamos, presenciales. Lo interesante es precisamente que en estas reuniones cada vez más, ahora lo hemos abierto a Facebook, estamos uniendo, es de las primeras veces que se nos unen gente ya no solo de España, sino de toda Iberoamérica, y vamos a ir incrementando este sistema pues de comunicación biunívoca, ¿no? Además hoy estrenamos un sistema de videoconferencia y sobre todo de streaming pues mucho más potente, que nos genera MP4, bueno, que enseguida se publica en la página web. Y cada día, pues vamos, aunque seamos una organización de voluntariado puro, pues vamos mejorando y vamos, gracias a las instituciones pues que nos ayudan y con las que tenemos acuerdos, vamos pues mejorando, ¿no? Y prueba de ello es que el interés y la calidad de los ponentes pues también es un gran estímulo para que podamos seguir este ciclo que coordina nuestro vicepresidente Josh Lamberry, arriba a la derecha, al menos en nuestra pantalla, porque he visto que en el streaming estás de abajo a la izquierda, pero como hoy cada uno está todo cruzado, entonces ya parece que... Miramos hacia arriba y... Exacto, miramos hacia arriba y miramos hasta abajo, ¿no? Mira hacia arriba Bueno, porque está Luis Ángel ahí arriba. Sí. hay alguien, exacto. Hay alguien que está cruzando todo y parece que hoy se lo han puesto con el moderador, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis Ángel, y muchísimas gracias a todos los que tenéis voz, aunque no se os oye, y que a través del chat os hemos intentado pues ir acercando y bueno, pues que pudierais expresar vuestra voz a nuestro querido compañero y amigo pues a Luis Ángel, ¿no? Una cosa última antes de acabar, y es que quisiéramos que no te vayas con las manos vacías y tuvieras un recuerdo de nuestra asociación, de la Internet Society, y Miguel, pues nuestro anfitrión de hoy, va a hacer un muchas pequeño... gracias. Muy bien. Muchas gracias. Oye, os agradezco mucho la invitación porque ha sido muy entretenido y además, como pasa siempre en estos casos, estás obligado a reflexionar un poquito más allá de lo que haces habitualmente, y es donde surgen realmente ideas interesantes. Y este es el regalo y agradezco mucho. No sé si se ve bien. ¿Haz un poco de zoom, Miguel? ¿Haces un poco de zoom? ¿Así? Sí.
Claro, hacer transparente por la videoconferencia no queda muy bien, pero bueno. Y los del chat ya no te digamos. Ahora se ve bien. A los del chat les gusta mucho, ¿no? Bueno, Sí, sí. Así se ve, ¿no? sí, ¿Qué? así es perfecto, muy bien. Muy bien. No pasó. Bueno, pues entonces, Nacho, vamos a parar, que no has dicho nada, ¿no? No sé si es que no tenías nada que decir o te ha parecido No, bueno, todo es que bien. hoy la verdad es que está muy animado el chat, entonces esto es Internet Society, ¿no? Entonces hay que dejarles. Vale. Entonces, bueno, yo tenía preparada alguna pregunta, pero como me la han pisado, pues ya me quedé callado. Bueno, muy bien. No, yo lo que decía es que ahora ya vamos a parar el streaming y vamos a hacer Sí. una mini reunión, ¿eh? Sí, tengo que ya, avisar, de tengo la que Junta salir, Directiva. vengo ahora en... Perfecto, muy bien. Miquel, ¿quieres decir alguna cosa mientras para...? No, realmente no tengo nada que decir, que ha sido una reunión muy fructífera y que muchas gracias a todos los participantes. Exacto. Deciros, que no lo he dicho en público, lo he dicho en el chat, que a las 6:05 alcanzábamos los 250 usuarios en Facebook, en nuestro grupo, que era el objetivo que alguien se había marcado insistentemente esta semana y que pasamos de la anterior reunión de los 39 a los 250. Pensad que antes de que se ponga el sol del último día del 2011 tendríamos que ser 1000, para empezar a tener más... No, os lo digo Andreu, para que vayáis... ¿Cómo se ha transmitido la videoconferencia? Perfecta. Por perfecto, O sea, broadcast en alta definición.